Que Dios bendiga tu vida. Vamos a hacer una serie de estudios que van a estar trayendo luz a ti, luz a tu vida, conforme lo que Dios nos ha entregado, conforme lo que Dios nos ha dado. Y quiero hablarte acerca del silencio de Dios, acerca de uno de los mensajes más fuertes que tiene Dios, que es su silencio. Desde que se acallara la última voz profética conforme el Antiguo Testamento, hasta la aparición de Juan el Bautista, aproximadamente pasaron 400 años. 400 años de silencio, 400 años en los que el Señor hizo un silencio absoluto. Porque no está registrado en la Biblia ningún hecho o ningún profeta que haya hablado en el nombre del Señor. Yo lo que voy a hablar en este momento, yo pregunté a Dios acerca si hubieron, a lo mejor no quedó registrado en la palabra de Dios, en la Biblia, pero sí hubieron profetas intermedios. Y Dios me da el siguiente mensaje. El silencio de Dios duró aproximadamente 400 años. 400 años en los que no hubo profeta, no levantó Dios profeta. Pero había algo que el pueblo, cuando aparece Juan, cuando Juan aparece en escena, ocurre algo muy poderoso, muy fuerte, que nos trae una, digamos, por decirlo de algún modo, una revelación importante de lo que ocurre hoy en la iglesia actual. Dice que cuando Juan llega se hace presente, digamos, después de salir del desierto, el pueblo le tomó como profeta, dice la Biblia. Aunque los sacerdotes no creían en él. O sea, llevándolo a la actualidad, es como que la grey de Dios creyera que usted es profeta, pero sus siervos, sus pastores, sus líderes no creen. Entonces, ¿por qué razón el pueblo tomó a Juan como profeta y no así el sacerdocio? ¿Qué es lo que ocurrió en ese lapso que hizo que los sacerdotes no pudieran creer que Juan era un profeta, pero sí el pueblo creía que era un profeta? Vamos a tomar la lectura de la palabra. Allí en Lucas capítulo 1, versos 8 y 9 dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a las costumbres del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Primer punto, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, lo que significa que su hijo Juan, Zacarías era el padre de Juan el Bautista, también era sacerdote, también porque solamente ejercían el sacerdocio lo que eran descendientes de Leví, de la tribu de Leví. Por tanto, Juan también tenía derecho al sacerdocio. Entonces dice que Dios, lo primero que hace, lo primero que ocurre es que Dios lleva a Zacarías. Usted observa que dice que le tocó en suerte. Nosotros como cristianos sabemos que la suerte es el designio de Dios. Leemos en Hechos de los Apóstoles cuando hubo que reemplazar a Judas, que se echaron suerte, dice la palabra, y fue escogido de Dios. Entonces dice, vamos a desmenuzar esto. Vamos a desmenuzar esto. Dice, según el orden de su clase. ¿Por qué? Porque había un orden
clasificativo de cuando los sacerdotes les tocaba en turno entrar al santuario o servir en el templo o servir en los atrios o en el lugar que fuera. Cada uno tenía estipulado conforme el orden. Venía todo, era todo cronológico, diga conmigo, era todo religioso. Todo era religioso. Entonces, basado en la religión, Zacarías le tocó en orden, conforme el orden de su clase, le tocó el turno de asistir al santuario. Amén. Dice, conforme las costumbres, o sea, era algo religioso, era una costumbre, era algo que estaba estipulado humanamente, porque el sacerdocio, más allá de que fue designado por Dios, todo lo que envuelve al sacerdocio fue programado por hombres que fueron, digamos, ordenando cómo trabajar dentro del templo del Señor. Y ahí encontramos a Zacarías en ese lugar y podemos ver en estos pasajes bíblicos la religión, el carácter, la condición de creer que tenían en aquel tiempo, como hoy en muchos de nuestros lugares tenemos religión porque tenemos que cantar 3 coros, un agradecimiento, tenemos que hacer esto acá, esto allá, no podemos hacer aquello. O sea, siempre basado en la religión y nunca dejando que el Señor de la obra haga su obra. La palabra Dios viene del griego Zeus, deidad, divinidad, figuradamente magistrado, Señor Dios. Nos dice que al igual que hoy tenemos a un Dios al que adoramos, a un Dios al que servimos, a un Dios al que exaltamos, pero conforme el pensamiento y razonamiento del hombre y no conforme Dios. Y vamos a llegar a este punto. Vemos que allí a Zacarías se le presenta un ángel del Señor y le habla. Y Zacarías duda del ángel que le está hablando. Yo quiero que usted me acompañe en este viaje imaginario. Estamos hablando de que usted, apóstol, pastor, profeta, está orando y de repente un ángel del Señor se le presenta y usted duda de que sea un ángel del Señor. ¿Por qué usted duda de que sea un ángel del Señor si usted es un sacerdote, usted es una persona que está consagrada desde toda la vida para servir a Dios? ¿Por qué hay duda en su corazón? Yo le voy a decir por qué. Porque usted se ha acercado solamente a Dios religiosamente, pero nunca espiritualmente. No conoce lo que es una manifestación del Espíritu. Es lo que le pasa a Zacarías. Zacarías de repente se encuentra con algo que nunca había imaginado porque él todo lo que tenía era religión. Y se encuentra de repente con algo espiritual. El ángel del Señor viene a visitarlo y le habla de parte del Señor y le dice que va a tener un hijo. Cuando su esposa era estéril. Yo siempre digo, cuando hay algo imposible, es el campo perfecto para un milagro del Señor. Así que si tenés un imposible en tu vida, yo quiero decirte que es el campo perfecto para que Dios haga hoy, ahora. Al momento que estás recibiendo esta imagen, esta voz, recibas tu milagro. Porque para Dios no es imposible. Entonces Él descree de la voz del ángel. Como muchos hoy cuando Dios le habla, descreen de la voz del ángel. Descreen del mensajero, descreen del enviado. ¿Y sabe por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer solamente caso a la letra de la Biblia, pero no al Dios que escribió la Biblia. Conocemos la letra de la Biblia, pero no al Señor de señores que escribió la Biblia. El que escribió la Biblia es más grande, es sobre todas las cosas, es soberano, es Dios único y verdadero, es el Espíritu Santo manifiesto en tu vida. Yo siempre esto lo hago siempre y lo declaro porque vos necesitas tener un encuentro con el Espíritu Santo. Vos necesitas saber que el Espíritu Santo es verdadero, es real, que existe, que está contigo, que tiene la posibilidad de hablar con Él, de que Él te hable, de oírle.
Cuando tienes un encuentro de esa naturaleza, se descree. ¿Por qué se descree? Porque estás acostumbrado a la religión. Cuando alguien predica o pone por los escrito o como sea, testimonios acerca de los encuentros espirituales, tú descrees. Y lo primero que dice, si no está escrito en la Biblia, no es de Dios. Y eso, amado hermano, eso es lo peor que le puede pasar a un hombre de Dios que quiera tener comunión con Dios. Encerrar a Dios en la Biblia. Y no es que la Biblia no sea la Biblia es palabra de Dios porque fue escrita por el Espíritu Santo, dictada por el Espíritu Santo para que hombres de Dios, hombres que Dios escogió, escriban los 66 libros de la Biblia. Pero eso no dice que tú no puedas oír con el Espíritu al Dios que vive. Porque si Cristo vive, si vive, está conmigo acá, está ahora, en este instante, en este momento, Él está aquí. Si yo encierro, si no está en la Biblia, no es de Dios, entonces, ¿cómo cuando dice la palabra allí en Juan, que hay otras cosas que hizo y dijo, pero que no se escribieron en la Biblia porque si no, no podrían alcanzar los libros del mundo? Y eso no fue palabra de Dios también. No fue que Dios lo dijo, no fue que Cristo lo dijo. ¿Acaso no está escrito en el libro de Juan cuando dice que el Espíritu de verdad los llevará a toda verdad? Porque tomará, dice, lo que oirá de nosotros y os hará saber y aún las cosas que han de venir. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que el Espíritu Santo conoce toda la verdad. Que Él es el que te llevará a toda verdad. Él es el que te revelará la Biblia y Él es el que te revelará aún la voz del Espíritu de Dios mismo hablando de tu corazón. Pero nos hemos encerrado en religión. Esa religión no dejó que los sacerdotes aceptaran a Juan como el profeta de Dios. Y dio testimonio Jesús de Juan y dijo que de entre los nacidos de mujer no ha habido ni habrá un profeta más grande que Juan. Escuchen lo que dijo. Los nacidos de mujer, los nacidos de la carne, no habrá un profeta más grande que Juan. Pero que el más pequeño de los hijos del reino es más grande que Juan. ¿Sabe lo que está diciendo? Que ni Isaías, ni Elías, ni Jeremías fueron más grandes que Juan. Sin embargo, los sacerdotes no lo aceptaron como profeta. Sin embargo, el clero no lo aceptó como profeta. Sin embargo, los líderes de la iglesia, los apóstoles, los profetas, los maestros, no lo aceptaron. ¿Sabe por qué? Porque eran religiosos. Porque tenían un encuentro con el Espíritu Santo, no lo conocían. Cuando se le presenta el ángel, descreen. Pero el pueblo sí aceptó. ¿Y por qué el pueblo aceptó que Juan el Bautista era un profeta de Dios? Yo le voy a explicar por qué razón el pueblo creyó que era un profeta de Dios y por qué los sacerdotes no creyeron. El pueblo cree que es un profeta de Dios porque el pueblo durante 400 años nunca dejó de oír voz profética. Pero Dios no habló, exacto, Dios no habló, pero nunca dejó de oírla. ¿Sabe por qué? Porque el sacerdocio se ocupó de decir, así dice el Señor, aunque Dios nunca habló. Durante muchos años tuvimos congregaciones y aún hoy tenemos de gente que se para delante del pueblo de Dios y dice, así dice el Señor, y Dios no lo mandó. Y se creen que porque son pastores, porque son apóstoles, porque son maestros o porque son evangelistas, tienen la autoridad para decir así dice el Señor. Y yo te voy a decir algo, la Biblia a mí me enseña que el único que tiene derecho a decir así dice el Señor son los profetas que Dios ha levantado para que sean voz en la tierra, voz profética. Entonces tenemos montones de profetas de cocina que profetizan lo que de su propio corazón sale, lo que ellos ven que hace el pueblo, así profetizan y han lastimado. Y hay gente errante, gente que se fue al mundo por causa de las profecías que esa gente, que esos hombres, esas mujeres soltaron carnalmente porque Dios no los mandó. El Señor me dijo, Hugo, levanta voz
contra los falsos profetas, levanta voz contra los falsos maestros, levanta voz contra las que tejen vendas mágicas y hacen caer a mi pueblo. Hoy tenemos cantidad de mujeres profetizas que Dios no mandó, profetizas del diablo porque Dios no las mandó. Y tómelo como usted quiera, pero yo sé quién me mandó y sé quién es el que me habla. Yo conozco al Dios que escribió la Biblia. Usted tiene oportunidad de conocer al Dios que escribió la Biblia. Los sacerdotes no aceptaban a Juan porque sabían que era descendiente para ser un sacerdote. Y como ellos hablaban de su propio corazón, no aceptaban que Juan tampoco pudiera. ¿Qué va a hablar Juan? Si nosotros lo hemos profetizado siempre. Juan hace lo mismo. Entonces este no lo envió Dios, son cosas del hombre. Así está la iglesia hoy. Así está la iglesia hoy. ¿Saben por qué descreen de los profetas de Dios? ¿Saben por qué descreen de los hombres que fueron enviados por el Señor? Porque ellos, los líderes de las congregaciones, se hacen los profetas cuando Dios nos los mandó. Si usted se pone una armadura que no es suya, usted no va a poder andar. Nadie puede andar con una armadura que no le pertenece. Solamente pueden andar aquellos que tienen su propia armadura. David quiso ponerse porque a Saúl le dio su armadura y David dijo, yo no puedo andar con esto porque no es mío. Yo tengo la onda, tengo el zurrón y con eso me basta, porque así Jehová estaba conmigo y cuando venía el oso y el león yo lo... Entonces, mi amado hermano, no dejes que te pongan una armadura que no es tuya. Si Dios te llamó para ser profeta, gloria a Dios, hazlo. Pero si Dios no te llamó, no hagas lo que tu propio anhelo, el anhelo de tu corazón haga. ¿Sabes por qué? Porque eso hará que te mate. Eso hará que tú mueras espiritualmente y no puedas alcanzar los logros que Dios tiene para tu vida. Quiero bendecirte en esta hora. Quiero declarar palabras sobre tu vida. Voy a orar en el nombre de Jesús y todo aquel que esté enfermo, todo aquel que tenga opresión, todo aquel que quiera sabiduría, todo aquel que anhele tener un encuentro con el Espíritu Santo, yo le insto que en este momento usted extienda su mano hacia donde está viendo esta película, donde está viendo este video, porque el Espíritu Santo va a llenar su corazón y va a tener un toque y un encuentro con el Señor en el instante. Usted me dirá, ¿y cómo lo sabe, profeta? Es muy simple, amado hermano, porque sé quién me envió, porque sé quién soy delante de Dios, porque he reconocido todo delante de Dios y Dios, como dijo el apóstol Pablo, soy carta leída. Dios me conoce y yo le conozco a Él. Extiende tu mano. Amado Dios y Padre, Señor de toda gloria, en el nombre de Jesucristo en este momento, declaro palabra de sanidad, de liberación, de prosperidad. Declaro palabra de llenura del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Que en este momento ellos reciben ahora esa gloriosa presencia del Dios Todopoderoso. Que se manifieste ahora, Señor, en su vida, en sus cuerpos, Padre Santo. Declaro sano el cuerpo, el alma y el espíritu en el nombre de Jesucristo, para gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios bendiga tu vida desde General Pico La Pampa, Argentina. Te bendigo, ministerio, fuego del Espíritu Santo. Soy el profeta apóstol Hugo Urquiza. Si querés comunicarte con el ministerio, podés hacerlo a estos números que te voy a dar, anteponiendo el prefijo si es de fuera del país, fuera de Argentina, 054, 9, que es el número de la provincia, 9, y 2302, que es el número de mi ciudad, y mi número personal es 31 39 32. Repito todo el número completo: 054 9 2302 31 39 32. Que Dios bendiga tu vida. Paz del Señor.